Hola, buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Dulce. Bienvenidos a este nuevo podcast educativo en el cual hablaremos sobre un tema que no dudo que siga causando polémicas, debates y diferencias de opiniones. Este se llama brechas educativas y laborales que existen en la actualidad entre hombres y mujeres. Comenzamos. Es importante que sepas que la equidad de género permite brindar a las mujeres y a los hombres las mismas oportunidades, condiciones y formas de trato, sin dejar a un lado las particularidades de cada uno de ellos y ellas que permitan y garanticen el acceso a los derechos que tienen como ciudadanos y ciudadanas. Por ello, en un concepto más amplio, se alude a la necesidad de acabar con las desigualdades de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres. Aquí nos podríamos preguntar, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que las diferencias de trato y de oportunidades van en contra de los derechos humanos e históricamente han afectado más a las mujeres en razón de su sexo. ¿Cuáles son algunos de esos problemas? Te comentaré algunos ejemplos. La violencia familiar, la discriminación por edad, estado civil o embarazo para obtener un empleo, un número menor de mujeres con puestos de decisión, los feminicidios, el hostigamiento sexual en el transporte público o la prostitución de mujeres y niñas, entre muchos otros. Seguiremos hablando sobre este tema. En un momento más regresamos. Ya de vuelta, continuamos. En el tema de la participación equitativa de mujeres en todos los campos de la vida social, ha sido sujeto de múltiples análisis, debates públicos, acciones de protesta, estudios, legislaciones e iniciativas diversas por parte de diferentes actores políticos, sociedad civil y academia. Y se han convertido en asunto de Estado en casi todos los países del mundo. Las mujeres y las niñas constituyen la mitad de la población mundial y por consiguiente la mitad de su potencial. La igualdad de género, además de ser un derecho humano fundamental, es imprescindible para lograr sociedades pacíficas, con pleno potencial humano y capaces de desarrollarse de forma sostenible. Además, está demostrado que el empoderamiento de las mujeres estimula la productividad y el crecimiento económico. Desafortunadamente, aún queda mucho recorrido para alcanzar la plena igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Por ello, es de primordial importancia acabar con las múltiples formas de violencia y que el acceso a la educación y a la salud de calidad, a los recursos económicos y a la participación en la vida política sea igualitario, tanto para mujeres y niñas como para hombres y niños. También es fundamental lograr tanto la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo como a posiciones de liderazgo y a la toma de decisiones en todos los niveles. Seguiremos con este tema en un momento más. Ya de vuelta con este tema tan extenso, continuamos. Es importante que sepas que las brechas de desigualdad de género son las distancias que existen entre mujeres y hombres en relación con el acceso, participación, asignación, uso, control y calidad de recursos, servicios, oportunidades y beneficios de desarrollo en todos los ámbitos de la vida que les permitan garantizar su bienestar y desarrollo humano. Por ello, en este podcast queremos que tengas un poco más de conocimiento acerca de lo importante que sigue siendo la equidad de género y las brechas de desigualdad que aún existen en la actualidad. Seguiremos con este grandioso tema. Volvemos. Continuando, la brecha de género en el empleo, ¿qué frena el avance de la mujer? Pues simple, encontrar trabajo, ya que es mucho más difícil para la mujer que para el hombre en todo el mundo. Cuando la mujer trabaja suele hacerlo en puestos de baja categoría y en condiciones de vulnerabilidad que prevén pocos avances a corto plazo. Existe una brecha mundial.
El índice actual de participación de las mujeres en la población activa en el mundo se aproxima al 49%. En cambio, el de los hombres es del 75%. Por lo tanto, existe una diferencia de casi 26 puntos porcentuales y en algunas regiones la disparidad supera los 50 puntos porcentuales. A la mujer que desea trabajar le resulta más difícil conseguir empleo que al hombre. Este problema caracteriza en especial a los países de África del Norte y a los estados árabes, en los que el índice de desempleo femenino supera el 16%. Todavía hay muchas personas que consideran inaceptable que la mujer tenga un trabajo remunerado fuera del hogar. Para ser exactos, a escala mundial, un 20% de hombres y un 14% de mujeres. Numerosas mujeres indicaron que sus familiares directos desaprueban su decisión de trabajar fuera del hogar. ¿Cuál puede ser las soluciones más racionales? Los datos son claros. La mujer desea tener un empleo remunerado, pero una serie de obstáculos socioeconómicos persistentes la mantienen al margen de la fuerza de trabajo. Determinar y cuantificar esos obstáculos nos permiten elaborar políticas estructuradas, más racionales para eliminarlos. En definitiva, superar el desequilibrio de género en la fuerza de trabajo no solo beneficia a las mujeres y sus hogares, sino también a la economía mundial en su conjunto. Continuamos con más información después de un corte. Seguimos. En cuanto a las brechas educativas, a medida que la vida laboral se alarga, es importante preguntar si los sistemas educativos pueden equiparar a hombres y mujeres con la misma cantidad de habilidades necesarias para poder prosperar en los mercados laborales modernos. Al mismo tiempo, también es imprescindible evaluar si los hombres y las mujeres son igualmente capaces de desarrollar las habilidades que adquieren en la escuela, a través de una mayor educación, capacitación y aprendizaje en el trabajo. En el pasado, las mujeres tenían una formación académica más baja que los hombres, pero esto ya no ocurre en la mayoría de los países. Ahora, ellas generalmente superan a los hombres en educación y, por ejemplo, tienen más probabilidades de matricularse y completar la educación terciaria, todo el proceso educativo tras la etapa de secundaria e incluida la universidad. En las últimas décadas han estado marcadas por un crecimiento de la participación en la educación superior que ha sido mayor entre las mujeres que entre los hombres. En el 2017, el 51% de las mujeres de entre 25 y 34 años tenían un título terciario, y en comparación con el 38% de los hombres de la misma edad. La relativa falta de confianza de las niñas en sí mismas, en comparación con la de los niños, y su relativa incomodidad con la competitividad pueden explicar la generalizada brecha de género en los salarios y en la infrarrepresentación de las mujeres en posiciones altamente remuneradas. Sin embargo, las diferencias entre países sugieren que las brechas de género en las actitudes hacia la competitividad no estén predeterminadas. Como vemos, según ponen de manifiesto estos estudios, las brechas de género todavía están presentes en los procesos educativos, laborales y sociales de la mayoría de los países. Por esto, motivos de la política educativa de los gobiernos tienen que introducir medidas correctoras que eliminen las desigualdades que aún existen, haciendo presente el papel de la mujer, tanto en estudio como en profesiones en las que todavía su presencia es minoritaria. Es necesario suprimir, además, las diferencias salariales que retribuyen en menor medida a las mujeres en situaciones similares. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Espero que toda esta información les haya sido de utilidad y esperando en una próxima nos podamos volver a sintonizar. Adiós.